¿Deberías vender high ticket o deberías hacer una membresía? Vamos a aclarar los dos conceptos. Entonces, vamos a tener la situación número 1 en la cual tenemos una membresía de $50 al mes. Entonces, en esta membresía de $50 al mes, básicamente esto incluso es una membresía dentro de todo como cara. O sea, pocas personas están dispuestas a pagar esto. Pero bueno, estamos siendo generosos para esta proyección. Entonces, $50 al mes básicamente es lo que estás cobrando. Y por el otro lado, cobras por un programa $2.000, ¿no? Entonces, estas son las dos diferencias, $2.000 o $50 al mes. Generalmente la mayoría de las membresías van entre 20 a $30, pero incluso estoy siendo generoso para que veas esta proyección. Entonces, vamos a ver la diferencia. Básicamente lo que tiene una membresía es que tú estás vendiendo que tengan acceso a un contenido sin necesariamente un resultado específico en un tiempo específico. Simplemente es una promesa como aprende de marketing o aprende de criptomonedas o recibe acceso a las mejores inversiones, etcétera. Es algo X. Pero esto, por otro lado, el high ticket tiene una promesa específica, ¿sí? Tiene una promesa de decir, logra tanto en tanto tiempo. Entonces, la diferencia principal que tenemos, y vamos a ir anotando aquí en verde y en rojo, es el tema de la promesa, ¿ok? La promesa aquí es específica y aquí la promesa es genérica. Entonces eso hace que sea menos atractivo. Además, lo segundo es que esto promete un tiempo, ¿ok? Promete un tiempo. Por ejemplo, este programa dura 6 meses, dura un año, dura lo que sea. En este caso, sí, no hay tiempo, ¿sí? No hay un tiempo específico el cual dura la persona en la membresía. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer proyecciones numéricas, ¿no? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos en esta membresía un grupo de 100 personas. Entonces, $50 por 100 personas y vamos a suponer que estas personas se quedan con nosotros en promedio 4 meses, ¿sí? Que es lo que generalmente puede llegar a durar una persona. ¿Por qué digo en promedio? Porque hay personas que duran 1, 2, 3, 4, 6, 12, ¿sí? Generalmente eso. O sea, eso es un poco lo que puede durar una persona. Incluso si quieres, vamos a ser un poco más generosos. Vamos a suponer que una persona en promedio dura 6 meses, que en realidad nunca es así, porque generalmente una persona en una membresía dura 3, 4 meses en promedio. No, obviamente depende mucho de retenciones y todo lo demás, pero ya estamos siendo generosos en la retención y estamos siendo generosos en el precio. Entonces aquí vamos a multiplicar. 6 por 100 son 600, ¿sí? Y luego, si hacemos las cuentas, 6 por 5 son 300, ¿sí? Por 100 tenemos $30.000, ¿ok? Eso es lo que estamos generando con esta membresía en estos 6 meses. ¿Por qué? Porque, como te digo, las personas no tienen ese plazo mental en el cual dicen, debo estar en la membresía X tiempo. Obviamente hay estrategias de retención, todo lo que tú quieras, pero bueno, ya estamos siendo generosos en la retención y estamos siendo generosos en el precio. Ahora, por otro lado, vamos a hacer cuentas con lo que sería el high ticket. Entonces supongamos lo siguiente, ¿sí? Supongamos que tenemos ahora este high ticket y básicamente tenemos este high ticket que vale $2.000, ¿ok? $2.000 y lo que hacemos es venderle esto, mira, ni siquiera vamos a poner que se lo vendemos a 100 personas, se lo vendemos a la mitad de personas, a 50 personas y 2.000 por 50 es igual a $100.000. Generalmente 5 veces, no, un poco menos de 5 veces. 3 veces, un poco más de 3 veces más lo que gano con la membresía. Y si lo pones de esta forma, $2.000, si quieres hablar de una membresía anual, de hecho esto es un ejercicio que estaba haciendo con un cliente que quería lanzar una membresía anual. Primero que no todo el mundo se va a quedar los 12 meses, se van a quedar justamente los 6 meses en promedio como mucho. Y a un ticket de $50 es bastante generoso. Y en este caso, si yo estoy vendiendo a $2.000 y lo divido durante, supongamos, 12 meses, esto nos da como 100 y algo, o sea, 100, no sé, 80, 180, algo así, por ahí será, ¿no? Básicamente. Entonces, en ese sentido, la persona lo piensa como
$180 al mes, obviamente estamos subiendo el ticket, pero más importante que subir el ticket, lo que estamos haciendo es que la persona piense en pagar todo de una vez. ¿Por qué? Porque si yo vendo una membresía, primero, que no retengo a la persona tanto tiempo porque no tiene por qué llegar a pagar estos 2.000, ¿ok? Porque puede cancelar cuando quiera. Y segundo, que justamente la persona tiene un resultado específico y un tiempo específico. Entonces, en ese sentido, quiero que lo veas incluso de esta forma. Si dividimos los 2.000 por 50, tendríamos que estar reteniendo, creo que sería 40 meses a la persona. O sea, tendríamos que retener 40 meses a una persona para llegar a ganar lo mismo que el high ticket. Y no, vender high ticket no es 4 veces más difícil y vender una membresía no es 4 veces más fácil que vender high ticket. De hecho, es hasta más fácil vender high ticket porque lo que tienes es justamente una promesa específica, tienes un tiempo específico, o sea que la persona sabe que tiene que pagar $2.000, no queda al azar cuánto tiene que pagar, y además tienes mayor rentabilidad para tus anuncios. ¿Qué piensas que es más fácil de vender? ¿Un producto en el cual puedes invertir hasta $1.000 para captar un cliente y duplicar tu dinero? ¿O un producto en el cual solamente puedes invertir hasta $25 para duplicar tu dinero? Obviamente sí, la membresía luego tiene la recurrencia y puede que no recuperes tu dinero en la primera venta. Pero de todas formas, si recuperas tu dinero en los siguientes meses, necesitas contar con una espalda financiera muy grande para poder, por ejemplo, invertir $300 para básicamente conseguir esto, que son $300 son básicamente 6 meses de membresía. Vamos a ponerle la mitad, ponle que inviertes $150. En 3 meses recuperaste tu inversión y luego los otros 3 meses son de profit. Pero obviamente tienes que tener una espalda financiera muy grande y vuelve un poco complicada las cosas. Y además, de todas formas, puedes invertir solo hasta $150 y es un poco exagerando porque realmente lo ideal es recuperar el dinero en el primer mes o como mucho en el segundo. Entonces, en ese sentido, es mucho más fácil de escalar con esto. ¿Por qué? Porque tienes justamente más margen para publicidad y tienes un margen más alto para poder invertir en publicidad. Después, otro factor que nos hace beneficiarnos en el high ticket es que tenemos menos clientes. Ahora, ¿por qué menos clientes es un beneficio? Porque menos clientes supone menos complejidad operativa, que aquí tenemos justamente más complejidad operativa y menos cercanía. Entonces, al tener menos cercanía, al estar menos cerca de cada cliente, generamos menos casos de éxito. Al generar menos casos de éxito, testimonios o resultados, generamos menos upsells, menos referidos y menos historias de éxito para mejorar nuestro marketing, porque no generamos el mismo impacto en una membresía que en una mentoría o en un acompañamiento de high ticket. Y el high ticket no es 1 a 1. Eso es algo que quiero aclarar. Muchas personas dicen, no tengo tiempo para hacer high ticket. No es hacer 1 a 1. Eso es un poco lo principal hasta ahí. También otro de los beneficios de vender high ticket es que tenemos, además de todo esto, tenemos clientes más comprometidos. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros estamos vendiendo alto valor, las personas se comprometen más. ¿Por qué? No es lo mismo cuando tú estás pagando $50 al mes a que cuando tú pagas $2.000 o $5.000 o $20.000 nuestro programa high ticket, ¿no? En ese sentido, básicamente, cuando tú pagas eso, las personas se comprometen mucho más porque dicen voy a hacer valer mi dinero. Además de eso, el high ticket nos permite más facilidad para lograr las metas. Entonces, metas más fáciles. ¿Por qué? Porque es más fácil facturar $200.000 al mes haciendo 100 ventas que haciendo, no sé ni cuántas ventas tendríamos que hacer aquí, tendríamos que hacer 4.000 ventas si no me equivoco. Entonces es mucho más fácil 100 ventas que 4.000 ventas, te lo aseguro. Además aquí tienes que estar asegurándote de retener a las personas que luego se caen y todo lo demás. Entonces eso también es otro factor a tener en cuenta. Otro de los factores es el tema de la competencia. ¿Por qué? Aquí tienes menos competencia porque todo el mundo está vendiendo low ticket con lanzamientos, con webinar serverings, con básicamente membresías y todo lo demás. Aquí tienes más competencia. Entonces eso también es otro de los factores.
Luego el marketing. El marketing es más simple. Este marketing es más complejo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un montón de automatizaciones de cartas de venta, que actualizar, no sé qué. Aquí en este caso solamente tienes que llevar a las personas una llamada. Punto. En el otro caso es un marketing hiper complejo con un montón de automatizaciones y seguimientos y estrategias de remarketing y mil cosas más. Número 7 también es que te posiciona como un experto o te posiciona como la mejor opción. Entonces, en ese sentido, lo que tiene el high ticket es esa percepción de alto valor de cuando compramos un producto caro. Quiero que pienses lo siguiente: si yo te pongo un reloj de $50.000 y te pongo un reloj de $50, ¿cuál vas a pensar que es mejor? Independientemente de la marca. Simplemente por el hecho del precio vas a pensar que el reloj más caro es mejor. Entonces también ahí afecta la percepción de valor. Así que si esto es algo que te interesa, si quieres aprender a vender high ticket, tus programas de coaching, agencia o infoproductos, quiero que sepas que nosotros nos especializamos en eso. De hecho, el mes pasado, al momento de grabar este video, facturamos $180.000 sin lanzamientos, descuentos ni promociones, solo vendiendo high ticket, y hemos ayudado a más de 70 personas a llegar a 10.000 al mes, incluso algunos a 25.000, 50 o 100.000 al mes vendiendo high ticket con sus infoproductos, con su coaching o con su negocio de agencia de marketing. Si quieres que te ayudemos, simplemente agenda una llamada sin compromiso alguno, tocando el link debajo en la descripción, en donde vamos a ver exactamente dónde está tu negocio, a dónde lo quieres llevar y cómo podemos hacer eso realidad de la forma más rápida y eficiente posible. Eso es todo por este video. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo.